Muy bien, muchas gracias por estar conmigo en una clase de Fundamentos de Derecho. Les agradezco mucho por echarle ganas a su estudio, por ponerle entusiasmo a sus actividades. Muchas gracias. En la mañana de hoy vamos a estudiar algunas nociones generales del derecho privado. Dentro de algunas características básicas del derecho privado, nosotros podemos encontrar a la persona individual, a las teorías de las personas colectivas, a las teorías que fundamentan el origen de la persona individual y colectiva y algunos preceptos relativos a las personas. Bueno, pero para poder entrar en materia, yo quisiera que visualizáramos la primera noción. ¿Qué es la persona? La persona es el ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ya vamos a ver a qué se refiere eso de contraer derechos y obligaciones. Hay dos clases de personas. Las personas que tienen una personalidad colectiva, jurídica o moral, y las personas individuales que son físicas, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, la persona individual, ¿quién es? Es todo aquel sujeto que tiene derecho. Y también podemos decir que es el ser humano que una vez es nacido. Es decir, que media vez la persona o el sujeto se desprende del útero de la madre, puede ser considerado como persona individual. También podemos decir de que la persona se le respeta el derecho a la vida. Por eso ustedes saben que el día de hoy hablar del aborto o que una madre aborte a su hijo es procesada con cárcel. ¿Por qué? Porque el ser humano ya es considerado como una persona individual a la madre. Entonces, cuando el niño, cuando hay aborto de 6 meses, de 8 meses, ya se le considera como una persona individual. Y si la madre separa al bebé o al feto, bueno, el feto puede ser considerado tal vez no como persona individual, pero ya el bebé formado en el interior de ella y ella lo desprende contra la voluntad del otro ser, ya se considera como un asesinato. Por eso las madres que practican abortos ya tienen problemas en ese sentido, legales. Número 3, la persona individual por naturaleza es libre, ¿verdad? Entonces, ninguna otra persona puede tener autoridad sobre otra sin la propia voluntad. ¿Ya? Por eso toda persona individual por naturaleza es libre. Otra característica de la persona individual que la persona individual, la ley de alguna manera la protege porque dice que prohíbe la distinción de raza, sexo, idea de credo o de ideología política. Toda persona puede tener y pensar según considere. Por ejemplo, por ser católico no me pueden a mí recriminar, ¿verdad? O porque ustedes son evangélicas me van a recriminar a mí por ser católico. O al revés, que porque yo sea evangélico no les voy a recriminar a ustedes por ser evangélicas. Nadie puede distinguir a nadie por tener ideas diferentes, ¿verdad? Por raza, sexo, ideas, etc. Y la persona individual solo termina con la muerte. Ahí se finaliza toda la obligación que puede tener una persona con el Estado o con la sociedad en general, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿cómo se dividen las personas individuales? Aquí es donde quiero que hagamos una ramificación. Se divide en 3 grandes ramificaciones, que luego se vienen y se subdividen otras más. Pero la primera ramificación es atendiendo a los factores naturales, atendiendo a las leyes civiles o parte del derecho privado
Y la tercera, atendiendo a las leyes constitucionales o derecho público. La primera, regresamos a la primera, atendiendo a los factores naturales. Esta se subdivide en personas nacidas y por nacer, que es la primera subdivisión. Esa parte está vinculada a la ley que trata sobre esto, que es el derecho civil. En el artículo 1 del derecho civil determina que, sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Eso se refiere al hecho de que el niño nazca con vida, que nazca sano, que nazca adecuadamente, porque si él nace con algún problema físico o mental, pues ahí hay una consideración más que vamos a ver adelantito. Entonces, en la primera subdivisión, los factores naturales, está las personas nacidas y por nacer. A eso se refiere. En la segunda subdivisión, que aquí entraría, se refiere a los varones y mujeres. Aquí les voy a hacer una pregunta y quiero que las tres me opinen. Que con atención a su sexo, que es una condición natural, las personas individuales se dividen en hombres y mujeres. Ambos gozan de derechos civiles que reconoce la ley. Ahora aquí viene la pregunta para ustedes, porque eso está en el Código Civil en el artículo 108. No sé si está reformado, no sé. Pero dice, a las mujeres les reconoce unos derechos especiales como este. Oiga, mi pregunta es, ¿usted está de acuerdo o no con lo que voy a decir ahorita? Por el matrimonio, la mujer tiene derecho a agregar su propio apellido, el de su cónyuge, y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Según el Código Civil, en el artículo 8, dice que ese es un beneficio. ¿Qué piensa usted? ¿Usted está de acuerdo con eso o no? ¿Qué dice usted? ¿Es un beneficio o no? Sí, profe. ¿En qué le beneficia a usted, Vilmita? A ver, ¿en qué le beneficia? Sí, es un beneficio porque por tener el apellido de él también lo tendrán mis hijos. Entonces, el día que tengamos una discusión por obligación, o sí podría decirse por obligación, él me puede, el apellido de su padre, o sea, no tendría un derecho, igual el juzgado o el juez no podría hacer nada porque legalmente no tiene el apellido que apoye que apoye a la familia. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Continuando con la siguiente subdivisión, la tercera ramificación de los factores naturales, vamos a encontrar que la persona individual puede ser considerada como mayores y menores. ¿A qué se refiere? Es a la capacidad para ejercer sus derechos civiles. Aquí quiero que pongamos atención a esta parte. ¿Qué es la edad entonces? La edad es el tiempo que se ha vivido desde el nacimiento. Según el Código Civil, en el artículo 8, dice que en Guatemala somos mayores de edad a partir de los 18 años y que todas las personas que tengan 14 años están en la capacidad de ejercer algunos actos determinados por la ley. Por ejemplo, a los jóvenes no los pueden contratar a trabajar para menores de edad, menores de 14 años, porque entonces ya hay problemas legales. De 14 años en adelante ya hay permisos especiales según la ley, ¿verdad? Muy bien. Y para terminar los factores naturales, vamos a hablar en el cuarto inciso de las personas capaces o incapaces. Según la ley en Guatemala, las personas individuales tienen las aptitudes necesarias para ejercer sus derechos civiles. Es decir, que ellos tienen la mayoría de edad y sus condiciones físicas y mentales
en un parámetro normal, bueno, según la ley, ¿verdad? Y las personas con incapacidad, en el Código Civil se disponen a algunas situaciones especiales, porque son aquellas personas que adolecen de alguna enfermedad mental que les prive de discernimiento para poder llevar a cabo o ejercer sus derechos. En el artículo número 9 del Código Civil determina que las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen a las mismas o exponen a sus familias con graves perjuicios económicos. Esto se refiere al hecho de que si una persona está drogada o está embriagada, puede ser considerada como una persona incapaz. Por eso cuando hay algún problema con alguna persona que esté bebida, la ley lo protege porque lo consideran como una persona incapaz, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Continuando con el segundo aspecto, atendiendo a los derechos civiles, este se subdivide en dos ramas. La primera es las personas domiciliadas y no domiciliadas. ¿A qué se refiere? El domicilio es la relación jurídica entre una persona y el lugar en el que vive. El domicilio civil, entonces, de una persona lo constituyen dos elementos. Ojo con eso, por favor. Es importante esto. La residencia del lugar y la intención de permanecer en él. Entonces, ¿cuáles son los elementos del domicilio civil? Uno, el lugar donde vive, y dos, la intención que lo hacen estar allí. ¿De acuerdo? Ahí estamos con ese aspecto. Muy bien. Ahora, en el artículo 32 del Código Civil, el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con el ánimo de permanecer allí. Fíjense que esa es la definición que le da el Código Civil al domicilio, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con la idea. Ahora, la persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde vive. Eso lo dice en el artículo 35. Y en el artículo 36 determina que el domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque el hecho no esté ahí presente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, quisiera hablar de un aspecto muy importante, ¿verdad? ¿Cómo lo es? ¿Qué diferencia hay entre el domicilio y la vecindad? ¿Qué diferencia hay en la ley civil entre el domicilio y la vecindad? Ya dice que es la jurisdicción municipal en la que una persona reside y se rige por las mismas leyes del domicilio. Eso lo determina en el artículo 41 del Código Civil. Yo no sé si ustedes, pero por ejemplo, en mi caso, mi número de vecindad es I9. Vilma, yo no sé cuál es el número de vecindad que usted tiene. Por ejemplo, en el caso de los que vivimos en Shela, es el I9. Profe, fíjese que acá donde vivo yo, Cantela, es una zona cero, o sea que no tenemos ese como usted tiene. ¿Y las otras niñas son I9 también o tiene alguien más otro número de vecindad? Sí, fíjense que se recuerdan que ese número va de acuerdo a la vecindad de donde nosotros vivimos, que no es lo mismo que el domicilio, ¿verdad? No, profe, la verdad, aquí no sé si tenemos número de vecindad. Pero en su DPI los números finales, los 4 dígitos de números finales son 4, ¿verdad? Los últimos 4, esos son los números de la vecindad. Muy bien, continuemos, solo para ir finalizando. Y el segundo aspecto en esta parte, que se refiere al derecho privado, son las personas presentes y ausentes. ¿Quiénes son ellos? Los presentes son aquellas que se hallan dentro del territorio de la República de Guatemala y tienen domicilio en él. Y los ausentes son los que están fuera de la República y tienen o han tenido domicilio en ella. Eso lo tipifica en el artículo 42 del Código Civil.
ya que se considera también ausentes para los efectos legales las personas que han desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Ellos son ausentes también, según el Código Civil. Y para finalizar, niñas, vamos a ver la situación atendiendo a las leyes constitucionales del derecho público. Esas se dividen en dos. Se dividen en personas nacionales o extranjeras. Las personas nacionales son las que nacen dentro del territorio del Estado de Guatemala, en este caso, determinado o por el acto jurídico de naturalización. Ojo con eso, naturalización. Obtienen legalmente su nacionalidad distinta de la que les corresponde el nacimiento. No sé si esa palabra naturales ustedes la han oído a las personas que usan traje típico. Dice, es que ellos son naturales. No, los que no usamos traje típico también somos naturales porque somos nacidos en Guatemala, ¿verdad? Y las personas extranjeras son aquellas personas que han estado, que tienen nacionalidad de otro país, ¿verdad? A eso se refiere básicamente la cuestión de los principios de la persona individual. Muy bien, jóvenes y señoritas, muchas gracias por estar conmigo en la clase de Derecho. Saben que este video va a estar en Classroom y la guía de trabajo también. Muchas gracias, que Dios les bendiga.